Hay silencios que pesan más que un grito, y noches que hablan más fuerte que los días. Y fue en uno de esos silencios, cuando el mundo parecía dormido y la eternidad parecía despierta, que oí al Señor decirme: habla, hijo de polvo, porque hay almas que caminan con una vela apagada y todavía creen que llevan una antorcha. Y mi corazón tembló, porque entendí que no me llamaba a describir teorías, sino a narrar encuentros, no a trazar doctrinas, sino a abrir ventanas hacia la guerra santa que ocurre dentro del alma. Porque no hay batalla más terrible que la que se libra en el interior del hombre, cuando el pecado grita, la conciencia llora, la gracia llama y la oscuridad reclama su derecho a no soltarnos. Y mientras oraba, 3 figuras comenzaron a surgir ante mí, no como fantasías, sino como testimonios de carne y hueso, moldeados por el Dios que forja a sus santos en el fuego que ellos mismos temen. 3 cristianos, 3 caminantes de la noche, 3 almas que descubrieron que la oscuridad no es el final del camino, sino el taller donde Dios cincela aquello que en la luz jamás querríamos entregar. No los vi como héroes, ni como mártires, ni como gigantes espirituales, sino como espejos de la condición humana, reflejos del creyente que lucha, que duda, que cae, que clama, que se aferra, que tropieza y vuelve a levantarse, no porque tenga fuerza, sino porque el Cristo viviente mete su mano en el barro y dice: este todavía es mío. El primero caminaba con un corazón dividido. Era un hombre que conocía el lenguaje de la fe, pero había olvidado el sonido de la obediencia. Podía recitar himnos, pero no podía resistir tentaciones. Su Biblia estaba marcada con tinta, pero su carácter estaba marcado por hábitos que ya habían reclamado demasiado territorio. Era un cristiano de domingo, un peregrino con pasos que nunca se atrevían a ir más allá de la comodidad espiritual. Y fue a él, precisamente a él, que Dios se encontró no en un altar radiante, sino en un callejón interior donde sus sombras hablaban más fuerte que sus credos. El Señor lo dejó caer, no para destruirlo, sino para desmontar el trono secreto donde el yo todavía gobernaba, porque no hay conversión profunda hasta que Dios enciende una lámpara en la habitación que más tememos abrir. El segundo era una mujer quebrada por su propio perfeccionismo. Había confundido la santidad con el rendimiento espiritual y la gracia con un examen que siempre creía fallar. Caminaba con la Biblia como un espejo que sólo le mostraba defectos, nunca promesas. No sabía que Dios no la llamaba a ser impecable, sino entregada, y así vivía, arrodillada en la culpa, creyendo que cada lágrima hacía que Dios la amara un poco más, sin entender que Cristo ya derramó la única sangre que contaba. La encontré, o mejor dicho, la encontró Dios en una habitación sin luz, donde sus oraciones eran suspiros y sus suspiros eran un río que la arrastraba hacia la desesperación. Pero allí, en la autocondenación que se había vuelto su hogar, Cristo se inclinó, no con reproche, sino con ternura, y la levantó como quien levanta a un niño que no entiende que ya fue perdonado. El tercero era un joven que servía a Dios con los labios mientras su corazón ardía por aplausos. No buscaba el rostro del Señor, buscaba la luz que ilumina al escenario. No deseaba la presencia, deseaba la plataforma. Su mayor hambre no era la santidad, sino la visibilidad. Y Dios, que jamás comparte su gloria con la vanidad humana, lo condujo a un desierto donde no había público, donde no había palmas, donde no había nadie para celebrarlo. Allí aprendió que el ministerio no es una exhibición, sino una rendición, no una escalera hacia arriba, sino un altar hacia abajo. En la soledad descubrió la voz que había ignorado por años, la voz suave, insistente, innegable que decía: tu alma vale más que tu éxito y tu carácter más que tus talentos. 3 cristianos, 3 oscuridades, 3 encuentros con un Dios que no teme entrar en la noche porque Él es la luz misma. Y mientras los observaba en silencio,
entendí que la obra divina jamás empieza en el escenario iluminado, sino en las zonas donde el hombre se siente perdido, frágil, expuesto, incapaz. Allí donde no queda fuerza, Él se convierte en fuerza. Allí donde no queda orgullo, Él se convierte en guía. Allí donde no queda argumento, Él se convierte en verdad. Y así comienza esta historia, no en un templo ruidoso, sino en el taller silencioso donde Dios rehace a sus hijos, porque antes de coronar, Él quebranta, antes de usar, Él purifica, antes de enviar, Él desarma, antes de soplar vida, Él remueve el polvo, y en cada oscuridad Él escribe una revelación que sólo puede entender quien ha sentido el peso de su propia noche. Y mientras contemplaba a estos tres, comprendí que la oscuridad no es simplemente ausencia de luz, es un lenguaje que Dios usa cuando el alma se vuelve demasiado ruidosa para escuchar. Porque la luz nos revela lo que somos, pero la oscuridad nos revela lo que falta por morir. En la luz caminamos, en la oscuridad somos transformados. En la luz aprendemos, en la oscuridad somos quebrados y reconstruidos hasta que Cristo se forma no como idea, sino como vida ardiente que consume lo que el fuego del Espíritu no puede dejar intacto. Y fue allí, en ese santuario sin lámparas, donde el Señor me mostró que los caminos del creyente no se dividen entre días buenos y días malos, sino entre momentos donde Dios revela y momentos donde Dios oculta. Porque el Dios que da visión también da sombras, no para confundirnos, sino para enseñarnos a caminar, no por emociones, ni por espectáculo, ni por la voz vacilante del corazón humano, sino por la brújula silenciosa de la fe. Y mientras los tres cristianos avanzaban tambaleantes por sus propias noches interiores, vi la mano del Señor extendiéndose sobre ellos como un artesano que trabaja en la penumbra, moldeando a cada uno con precisión divina, como si la oscuridad fuera un cincel que sólo Él sabía usar. El primero, el hombre dividido, comenzó a descubrir que no se puede servir a dos amos sin que uno de ellos reclame todo el corazón. Él pensaba que podía tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Pensaba que podía cargar la cruz sin tener que entregar la corona de su propia voluntad. Pero la noche de su alma se convirtió en una sala de juicio, donde Dios expuso cada ídolo escondido con una claridad que ninguna predicación le había logrado mostrar. Las sombras del callejón interior comenzaron a convertirse en un espejo, y por primera vez vio no sólo el pecado que cometía, sino el trono que aún no había rendido. Y allí, cuando su orgullo finalmente cedió, escuchó esa voz que no truena sino que desarma. Hijo, la obediencia no es tu enemigo, es tu libertad. Y lo entendió, no con la mente, sino con el alma estremecida. Dios no le estaba quitando placeres, le estaba liberando de cadenas. La mujer perfeccionista, en su habitación oscura, seguía creyendo que cada error era un abismo y que Dios era un juez con un cuaderno infinito lleno de sus fallas acumuladas. Lo vi claramente, como si la eternidad hubiera abierto una ventana ante mis ojos. El Señor se arrodilló a su lado, la levantó suavemente del polvo emocional en el que estaba postrada y dijo: «Yo no vine a llamarte perfecta, sino mía». Y aquellas palabras derritieron la fortaleza de culpa que había levantado por años. El Evangelio no se volvió más complejo para ella, se volvió más profundo, porque entendió que Dios no la mide por su rendimiento, sino por la sangre que la cubre. Al principio se resistió, luego se rindió, finalmente se quebró, y cuando se quebró, Dios habló. No con la voz de quien reprende, sino de quien reclama lo que es suyo. Cuando ya no te importe ser visto, entonces podrás ser usado. Y esas palabras lo atravesaron como flecha de fuego, porque entendió que su llamado no era subir sino descender, no era ser celebrado sino ser consagrado, no era ser famoso sino ser fiel. Los tres
Cada uno con su historia, cada uno con su herida, cada uno con su noche, comenzaron a caminar hacia una revelación que no llega con trompetas, sino con quebrantos. Y mientras avanzaban, la oscuridad misma parecía retroceder, no porque ellos fueran fuertes, sino porque Dios estaba guiando. Era como si la noche se hubiera convertido en una procesión sagrada, donde cada paso era una confesión, y cada confesión era una renuncia, y cada renuncia era una obra del Espíritu, tallando la imagen de Cristo en lugares donde antes habitaba la sombra del yo. Y entonces lo entendí. Dios no pierde tiempo. Dios no desperdicia noches. Dios no deja sin propósito ninguna lágrima. La oscuridad que ellos temían se había convertido en el taller donde Dios cincelaba su santidad. Cada silencio era un mensaje, cada caída un llamado, cada herida una invitación, cada dolor una llave, cada sombra una puerta hacia un lugar más profundo en él. Y mientras observaba el avance de estos tres peregrinos, noté que ninguno caminaba con certeza absoluta. Todos avanzaban con temblor, y comprendí entonces que el temblor es un signo de honestidad espiritual, porque cuando el alma reconoce su fragilidad ante la santidad de Dios, tiembla. Cuando reconoce la distancia entre lo que es y lo que debe ser, tiembla. Y cuando finalmente se atreve a acercarse a un Dios que consume toda mentira interior, tiembla. Pero ese temblor, lejos de ser un enemigo, es la señal de que Dios está trabajando en lo más profundo, arrancando raíces viejas, plantando nuevas, transformando lo que parecía intransformable. El primero, el hombre dividido, empezó a sentir cómo la palabra, antes un accesorio, se convertía en espada, no una espada que él blandía, sino una espada que lo atravesaba. Lo vi llorar sin lágrimas en los ojos, pero con lágrimas en el alma. Lo vi romper pactos secretos con su carne. Lo vi elegir en silencio aquello que antes evitaba, la obediencia radical, porque la gracia no lo estaba excusando, lo estaba capacitando. Él aprendió en esa noche interior que la libertad no llega cuando uno hace lo que quiere, sino cuando uno quiere lo que agrada a Dios. Su caminar dejó de ser doble porque la oscuridad terminó revelando que un corazón dividido es un corazón sin reposo, y cuando Dios reclamó su interior completamente, la tormenta cesó. No porque las circunstancias cambiaran, sino porque el yo fue destronado y Cristo ocupó el lugar que siempre le correspondía. La mujer perfeccionista comenzó a escuchar un sonido que nunca antes había identificado, el sonido de un Dios paciente. Había vivido pensando que Dios la observaba con lupa, esperando encontrar defectos, pero en la oscuridad descubrió que Dios la estaba observando con ternura, esperando encontrar entrega. Su oración cambió sin que ella lo notara. Dejó de decir Señor, no soy suficiente, y comenzó a decir Señor, tú eres suficiente. La diferencia era pequeña en palabras, pero infinita en significado. Porque el Evangelio no es la historia del hombre intentando alcanzar a Dios, sino de Dios descendiendo para levantar al hombre. Y cuando esa verdad se encendió en ella, la noche que parecía eterna se convirtió en un amanecer suave, donde cada rayo de luz era una palabra de amor divino que decía, yo no te escogí por tu capacidad, sino por tu necesidad. El joven buscador de aplausos experimentó algo distinto, un silencio que le robó todas sus máscaras. La soledad del desierto no le permitió seguir actuando, porque no había nadie ante quien actuar. Y así, por primera vez, se enfrentó a sí mismo sin luces, sin cámaras, sin público, sin discursos, sin elogios externos que maquillaran la pobreza interna. Y allí, al mirarse sin filtros, descubrió que su corazón era más frágil de lo que imaginaba, y su ambición más grande de lo que admitía. Dios lo despojó de todo, pero ese despojo no fue castigo, fue cirugía. Le quitó lo que no podía sostener su alma, le apagó luces que nunca debieron brillar sobre él, lo redujo hasta dejarlo pequeño, no por crueldad, sino para que pudiera caber bajo la sombra de la cruz.
El joven finalmente dejó de buscar ser grande y empezó a buscar ser fiel. Y cuando la fidelidad reemplazó a la fama, el desierto se convirtió en un monte santo donde Dios volvió a hablarle. Era la fragua donde se derrite el metal viejo para que pueda ser moldeado según la forma de Cristo. Pero también vi algo más profundo aún. Vi que la oscuridad no sólo revela lo que falta en nosotros, revela lo que sobra. Sobra orgullo, sobra autosuficiencia, sobra temor, sobra culpa, sobra ego. Y Dios, como un alfarero decidido, comenzó a retirar capa tras capa de esas sobras, hasta que los contornos del Cristo viviente empezaron a emerger en cada uno de ellos. Porque la obra del Espíritu no es reorganizar el viejo hombre, sino crucificarlo. No es remendar la carne, sino destruir la fortaleza del yo para que la vida de Jesús resplandezca en los vasos de barro. La oscuridad se convirtió en una sala donde Dios hablaba sin interrupciones. Allí no había distracciones, no había opiniones humanas, no había ruido de la multitud, no había aplaudidores que confundieran progreso con espectáculo. Solo había Dios y el alma desnuda, el alma vulnerable, el alma siendo formada. Y vi que esa formación no era un proceso rápido ni cómodo, era santa, era lenta, era dolorosa, era precisa, pero sobre todo era transformadora, porque cada sombra que ellos enfrentaban contenía un mensaje que, una vez entendido, encendía una luz más brillante que cualquier amanecer físico. Y mientras observaba esto, comprendí que Dios encuentra a sus hijos precisamente donde ellos creen que Él ya no está. En el callejón donde el hombre dividido se perdió, allí estaba Dios. En la habitación donde la mujer se ahogaba en culpa, allí estaba Dios. En el desierto donde el joven lloraba por haber perdido escenario, allí estaba Dios. La oscuridad no ocultó a Dios, ocultó todo lo que los distraía de Él. Y entonces, mientras la noche envolvía a estos tres creyentes como un manto inevitable, vi que algo comenzó a cambiar, no afuera, sino adentro, porque la verdadera transformación nunca empieza en la superficie, empieza en la grieta. Y cuando Dios abre una grieta en el alma, no es para que el enemigo entre, sino para que la luz salga. La grieta es el punto donde el orgullo se fractura, donde el pecado pierde su escondite, donde el yo deja de ser el arquitecto principal y Cristo se convierte en la columna vertebral del carácter. Y así, en cada uno de ellos, la grieta se volvió gloria, porque Dios había decidido entrar por el lugar donde ellos más temían mirarse. El hombre dividido comenzó a sentir un peso extraño, el peso de la libertad. El mundo nunca le había explicado que la libertad también pesa, que obedecer no es perder, sino ganar espacio en el alma. Lo vi caminar por su callejón interior y descubrí que sus pasos ya no se movían según la tentación, sino según la presencia de Cristo que lo acompañaba. Su antigua doble vida empezó a desmoronarse no por un acto de fuerza humana, sino por una rendición completa. Y así aprendió algo que todo creyente tardará o temprano en descubrir, que Cristo no quiere compartir territorio. Él toma el corazón entero o no lo toma en absoluto, pero cuando lo toma, lo convierte en un templo vivo donde la voluntad del cielo comienza a hacerse visible en la tierra. La mujer perfeccionista comenzó a verse a sí misma con los ojos de Dios, no como un proyecto fallido, no como un borrador sin corregir, no como un altar lleno de defectos, sino como una hija amada en proceso de restauración. Sus lágrimas antes de culpa se convirtieron en lágrimas de alivio. Ya no lloraba porque había fallado, lloraba porque había sido sostenida a pesar de fallar. Y esa es la obra maestra de la gracia. Revela que Dios no espera perfección sino entrega, no exige impecabilidad sino sinceridad, no pide que la mujer sea sin mancha por esfuerzo propio, sino que se refugie bajo la sangre del Cordero.
Y cuando esa revelación descendió como rocío suave sobre su espíritu agotado, la noche se convirtió en un susurro de misericordia, y su alma respiró por primera vez sin miedo. El joven buscador de aplausos experimentó una muerte lenta pero gloriosa. La muerte del ego nunca ocurre con aplausos, porque a nadie le aplauden cuando baja del escenario interior. Pero vi que Dios estaba más interesado en la pureza de su corazón que en la potencia de su talento. Lo vi caer de rodillas en pleno desierto espiritual, no porque Dios lo empujara, sino porque al fin entendió que sin Cristo no había nada en él digno de ser visto, y cuando cayó, Dios lo levantó. Pero esta vez no lo levantó como un orador, sino como un siervo, no como una estrella, sino como un instrumento, no como un aspirante a grandeza, sino como una vasija limpia, vaciada, disponible. Y allí, en ese terreno santo sin cámaras ni multitudes, Dios le devolvió una voz, pero ya no una voz para exaltarse, sino para exaltar al Hijo. Los tres, en sus noches distintas, comenzaron a caminar hacia un amanecer que no nacía en el cielo, sino en el interior, porque el amanecer de Dios no es una luz externa, es una revelación interna. Es cuando el creyente entiende que la oscuridad nunca tuvo el control, que cada paso, cada herida, cada caída, cada duda, cada largo silencio era parte del diseño invisible de un Dios que no se apresura, que no improvisa, que no abandona, que no comete errores al formar a sus hijos. Y mientras los observaba avanzar, vi cómo la oscuridad retrocedía, no como una sombra asustada, sino como un maestro que ha completado su lección, porque la noche divina siempre enseña antes de marcharse, y el Espíritu Santo, como un viento que no se ve pero que todo lo mueve, empezó a soplar sobre ellos con una intensidad nueva. No era el soplo suave de la consolación, era el soplo ardiente de la transformación. Vi el fuego del Espíritu consumir lo que aún olía a yo, vi la santidad entrar en los pliegues más hondos de sus almas, vi la mano de Dios escribiendo verdad sobre viejas mentiras, vi cicatrices convertirse en testimonios, vi temores convertirse en armas, vi debilidades convertirse en altares, porque así es como Dios forma a sus santos. Utiliza la oscuridad como pincel, la herida como cincel, la soledad como fragua, el silencio como martillo, la humildad como yeso, el arrepentimiento como agua, la gracia como fuego, y en esa combinación sagrada, Cristo comienza a emerger desde dentro, no como figura distante, sino como vida palpable, fuego interno, fuerza espiritual, luz que no se apaga, y comprendí algo más profundo aún, que Dios nunca busca cristianos brillantes, busca cristianos quebrantados, no busca héroes, busca rendidos, no busca grandes intelectos, busca corazones abiertos, no busca talentos excepcionales, busca espíritus obedientes. Y los tres, cada uno desde su herida, estaban aprendiendo la verdad que sostiene a todos los santos verdaderos, que el camino hacia la gloria pasa por el valle de la muerte propia y que nadie se levanta en el poder de Cristo sin haber descendido primero al final de sí mismo. Y así, en esa noche que parecía eterna, la voz de Dios se volvió más clara, más fuerte, más insistente, más cercana. No hablaba para acusar, sino para transformar. No hablaba para herir, sino para sanar. No hablaba para exponer vergüenzas, sino para revelar propósitos. Porque cuando Dios habla en la oscuridad, no grita desde lejos, susurra desde adentro. Y mientras el susurro de Dios se volvía un viento que atravesaba el corazón de estos tres peregrinos, vi cómo cada uno empezaba a comprender que la oscuridad no había sido un error en su camino, sino una cita divina. Porque Dios no se encuentra solo en la cima del monte, también se encuentra en el abismo, no solo en la claridad del mediodía, también en la profunda medianoche, no solo en el canto jubiloso,
también en el gemido silencioso. Y cuando el alma descubre que Dios no huye de su noche, entonces la noche pierde su poder de intimidar. El hombre dividido comenzó a caminar con una nueva postura. Sus pasos ya no eran inseguros, ya no estaban marcados por la indecisión crónica que había dominado su vida espiritual. Caminaba como alguien que había sido visitado por la verdad en lo secreto, como alguien que había visto su propio corazón sin disfraz ni maquillaje, como alguien que ya no temía rendirse porque había experimentado el sabor de la libertad que sólo la obediencia puede dar. Lo vi levantar la vista hacia ese cielo interior donde antes no veía más que nubes y ahora veía una constelación de misericordias. Y mientras avanzaba, comprendió que Dios no le estaba pidiendo perfección, le estaba pidiendo entrega. Y la entrega, al fin, se volvió su gozo. La mujer perfeccionista empezó a sentir que sus cargas se aflojaban como grilletes oxidados. Lágrima tras lágrima, el peso que llevaba desde años empezó a caer sin ruido, como cadenas que se sueltan sin fuerza humana. Ella había vivido creyendo que Dios la amaba más cuando ella se comportaba mejor, pero la oscuridad le reveló una verdad infinitamente más hermosa, que Dios la había amado antes de que ella supiera cómo caminar. La vi respirar profundamente, no como quien recita un versículo, sino como quien encuentra vida en él. Y esa respiración se convirtió en oración, y la oración en descanso, y el descanso en adoración. Por primera vez ella dejó de intentar ganarse el favor de Dios y comenzó a disfrutarlo. El joven buscador de aplausos experimentó un terremoto santo en su interior. Todo lo que era falso, todo lo que era superficial, todo lo que pertenecía al reino del ego empezó a caer como hojas secas en invierno. Vi cómo sus ambiciones humanas se desmoronaban una a una, no por presión externa, sino por una revelación interna, que la gloria de Dios es demasiado grande para forzarla dentro del pequeño recinto de la vanidad humana. Y cuando esa verdad se instaló en su pecho, algo extraordinario ocurrió. Dejó de temer ser invisible, dejó de luchar por ser escuchado, dejó de buscar aprobación. Se volvió un hombre pequeño que servía a un Dios inmenso. Y esa es la clase de persona a quien Dios levanta sin que el hombre se dé cuenta cómo. Los tres, avanzando por caminos diferentes, empezaron a escuchar la misma melodía del Espíritu. No una melodía audible, sino una convicción interna que resonaba como campanas invisibles. Una voz que decía: no temas la oscuridad. Yo estoy aquí, siempre he estado aquí, siempre estaré aquí. Y cuando esa voz se volvió su refugio, la noche perdió su capacidad de infundir terror, porque la oscuridad ya no era el lugar donde ellos estaban solos, era el lugar donde Dios los estaba transformando. Entendí entonces que Dios no lleva a sus hijos a la oscuridad para dejarlos allí, los lleva para encontrarlos allí, porque hay partes del alma que sólo pueden hablar en la noche. Hay heridas que sólo pueden ser tocadas en silencio. Hay idolatrías que sólo se revelan cuando la luz exterior desaparece. Hay orgullos que sólo se quiebran cuando el escenario interior se queda vacío. Y hay verdades que sólo pueden oírse cuando el ruido del mundo finalmente calla. Vi cómo el Espíritu de Dios comenzaba a encender una llama dentro de cada uno de ellos. No era una llama grande, no era un fuego de avivamiento visible, era un pequeño resplandor como el primer destello del amanecer detrás de una montaña. Pero ese pequeño brillo tenía la esencia del cielo, y lo que empieza como brasa divina, tarde o temprano, se convierte en incendio transformador. El hombre dividido ahora caminaba con integridad. La mujer perfeccionista ahora caminaba con gracia. El joven ambicioso ahora caminaba con humildad. Tres almas que antes estaban en guerra consigo mismas, ahora empezaban a alinearse con el latido del Espíritu Santo. Y mientras esa alineación ocurría, toda la noche que lo rodeaba empezó a temblar. Porque cuando Cristo comienza a formarse en un creyente, las tinieblas retroceden por instinto,
como sombra que no puede resistir el amanecer. Y el Señor me hizo entender que la oscuridad no fue enviada para destruirlos, sino para prepararlos. Y la preparación no fue una tortura, fue una consagración. Y la consagración no fue un castigo, fue una invitación. Una invitación a caminar en la profundidad donde sólo los que han sido quebrantados pueden caminar. Porque Dios no modela a sus guerreros en la comodidad, sino en la profundidad. No los moldea en los palacios, sino en los pozos. No los forma en las risas, sino en los lamentos. Y cuando salen de allí no salen debilitados, sino revestidos de una autoridad que sólo la noche puede otorgar. Así, estos tres comenzaron a transformarse no en gigantes espirituales, sino en hijos verdaderos. Y ese es el mayor milagro de todos, que Dios no hace de nosotros grandes oradores, grandes líderes o grandes talentos. Hace de nosotros nuevas criaturas. Y la nueva criatura no nace en la luz, nace en el crisol de la oscuridad, donde la gracia y la verdad trabajan juntas sin ser vistas.